Bueno, en el día de hoy tenemos un nuevo tema expuesto por el padre Rafael. En esta ocasión es algo muy importante comprender que es la comunión de los santos. Tema de mucha controversia hoy en día y digamos pienso yo que es precisamente una de las principales razones de ser de este blog y de esta serie de videos que hemos querido empezar a hacer porque hay muchas cuestiones conceptuales esenciales, incluso no quiero referirme tanto a básicas como esenciales, que no tenemos claras, que permiten simplemente que nos confundamos y que tomemos interpretaciones quizás que desde lo emocional es más fácil aceptarlas que en lo racional. Es muy importante en cada uno de nuestros análisis, sobre todo en esta difícil época que las cosas están tan difíciles para el católico, tener los conceptos muy claros y muy firmes y no basarnos en aspectos emocionales de lo que parece correcto, de lo que debería ser. Es que Dios no podría, no, Dios no es emocional. Dios nos dio el libre albedrío y el libre albedrío cuando hemos tomado malas decisiones ha habido sus consecuencias y eso ha sido desde siempre. Esta no es la primera vez en la historia que Dios permite cosas que nos parecen completamente contrarias a lo que Dios debería permitir. Luego, es importante entender el concepto y entender por qué no tenemos alternativa sino de basarnos en lo que la Iglesia ha definido por dogma o como dogma y no empezar a definir nuevos dogmas porque nos parece que es como Dios debería pensar. Eso, tristemente, y todos tenemos esa tendencia, es tendencia modernista a pensar que lo humano es la decisión divina, ¿no? La decisión divina ya estuvo, ya está, la iglesia lo ha interpretado a lo largo de los siglos y de repente no podemos establecer nuevas reglas, ni porque parezca absurdo las consecuencias de ella. Luego, los dejo con el video acerca de la comunión de los santos. Eh, es un tema muy importante, muy interesante. Los invito a escucharlo detenidamente y a meditarlo, a preguntar, porque seguramente surgirán dudas, cuestionamientos puede que surjan, y es importante los cuestionamientos con todo el respeto del mundo, pero hay que hacerlos porque no podemos dejar las dudas abiertas, no las podemos dejar. Bueno, los dejo con el Padre Rafael y la comunión de los santos. Muy bien, aquí estamos en el Monasterio San José con los hermanos. El siguiente tema que quisiera explicar es acerca de la comunión de los santos. ¿Y qué significa estar en comunión con Roma? ¿Qué significa estar en comunión con los demás? Con la Iglesia Católica. Bueno, primero hay que explicar el dogma de la comunión de los santos que está en el credo de los apóstoles. Entonces, este tema de la comunión de los santos significa que por el bautismo estamos injertados en la vida de Cristo, por la gracia, nos recibimos la gracia santificante el día de nuestro bautizo. Y es como la savia de un árbol. La gracia santificante es la vida de Dios en el alma, es como la savia. Entonces uno se injerta en el cuerpo místico de Cristo. Entonces uno comparte esa vida de Dios con todos los bautizados, todos los católicos del mundo. Con los del cielo y los purgatorios. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia militante en la tierra. Todos compartimos la vida de Dios y por lo tanto compartimos los dones de Dios. De tal manera que cuando uno hace una obra buena, esto se transmite a los demás. Y si uno bloquea la gracia que llega hacia uno o de uno hacia afuera, ya sea por negligencia o tibieza, uno está perjudicando a los demás. Por eso Jesucristo dijo que no recoge conmigo desparrama. Entonces eso significa, la comunión de los santos,
esa comunión, participar de las gracias, de las oraciones, de los sufrimientos, de las cruces y de lo que Dios nos da y de lo que hacemos junto con Cristo nuestro Señor y los ángeles y los santos, todo va junto. Es un tesoro junto. Por eso el católico no debe vivir individualista, debe intentar siempre compartir. Esa es la caridad fraterna. Dar el amor, dar los dones, dar mi tiempo, dar lo que Dios me ha dado, dar a los demás. Y dándoles como se recibe. Entonces dice Jesucristo nuestro Señor, en la proporción que demos, recibiremos. O sea, entre más gordita o más amplia, más gruesa es la rama, más recibe. Entre más es la caridad con que se da, más se recibe. Llega a ser una rama más gruesa, da y recibe mucho. Es un símil que Jesucristo nos pone de un árbol. Somos como ramas injertadas. Dice que somos como acebuches, dice San Pablo, injertados en la oliva, que es la Iglesia Católica. Bueno, habiendo dicho eso, todos los bautizados entran en la Iglesia Católica. Es una de las características del bautizo. Jesucristo nuestro Señor muere en la cruz y nos da derecho a bautizarnos, claro, por su misericordia. Y cuando nos bautizamos recibimos la vida de Dios en el alma, recibimos la gracia santificante, y desde ese momento somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y uno no se sale de la Iglesia Católica al menos que uno sepa. O sea, por ejemplo, que está en pecado mortal y piensa que tiene la fe, ¿sí? No se sale de la Iglesia Católica. Al menos que tenga una infidelidad contra la fe grave y no se da cuenta y va perdiendo la fe, que es lo que dice San Alfonso María de Ligorio. La única manera como se puede perder la fe es por una infidelidad grave a la Santa Fe. Pero para salirse de la Iglesia y dejar de recibir la influencia de las oraciones del cuerpo místico, uno tendría que salirse de la Iglesia y tendría que saber que se sale de la Iglesia para ser un hereje formal, o sea, un cismático también. Tiene que saber que se sale de la Iglesia Católica. O sea, tiene que ser un pecado mortal y uno tiene que, como todo pecado mortal, uno tiene que saber que se sale para salirse. Por eso, por ejemplo, un luterano, que normalmente las fórmulas de los luteranos de bautizo son válidas, y si fuera un bebé el que se bautiza en la iglesia luterana, ese bebé bautizado con esa fórmula se hace católico, y es católico, aunque esté en la iglesia luterana cuando es bebé. La cuestión es que cuando ese bebé entra al uso de la razón, cuando tiene ya 7 u 8 años, ya entra al uso de la razón, y hace un acto formal de reyección de la Iglesia Católica, de la verdadera fe, abrazando las herejías luteranas, en ese momento el niño sale de la Iglesia Católica, porque sigue a sus padres que están en herejía formal, en cisma. Y por eso es que ese niño ya no se salvaría por seguir con los padres, esos padres luteranos, que lo hacen profesar una fe que no es católica, que no lleva al cielo. Entonces, por eso es que, digamos, estamos en comunión los católicos del mundo. Ahora, no todos recibimos la misma influencia de las gracias. Depende de la caridad que tengamos. Y si alguien está en pecado mortal, pero dentro de la iglesia, no recibe gracias sobrenaturales, pero sí recibe oraciones que lo pueden llevar a la conversión. Reciben mucho, pero claro, depende de los obstáculos que pongan, y de la fidelidad y de lo que pongan de su parte para regresar a la gracia de Dios, con un acto de contrición perfecto, por ejemplo, por lo pronto, y después empezar a ir a los sacramentos, a la confesión, a la comunión. Depende de muchos factores qué tanto recibimos, pero es un hecho que el que da todo lo recibe todo, que es la caridad, es el primer mandamiento. Ahora, la pregunta que Fernando quiere que les explique es: si estamos en comunión con la iglesia, es obvio, todos los católicos bautizados estamos en comunión con la iglesia católica. Y ahora que si estamos en comunión con Francisco, con el Papa actual, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en la iglesia católica. Ahora la pregunta sería, ¿está Francisco en la iglesia católica como para seguir
considerándolo parte de la Iglesia Católica para estar en comunión con nosotros? O sea, la pregunta no es si nosotros estamos en comunión con Él, más bien la pregunta es si Él está en comunión con la Iglesia. Y la pregunta es que no sabemos, o sea, la respuesta es que no sabemos. ¿Por qué? Porque un modernista como Francisco, un comunista, alguien como él, piensan que la Iglesia de Dios es todo el mundo. Es lo que dice Juan Pablo II, desgraciadamente. Decía que por la encarnación Cristo nos incorporó a toda la humanidad en su iglesia, en su casa, en su amor, en sus méritos, en su pasión y muerte, en su cielo, en su resurrección, en su recompensa. O sea, un modernista piensa que todos se salvan. Entonces, piensa que todos somos la iglesia. Entonces, uno no puede saber absolutamente, con seguridad, no puede saber que un modernista como Francisco sabe que se sale de la Iglesia Católica al mantenerse modernista. No sabe eso porque realmente ellos piensan que están en la Iglesia. Recuerden que para salirse de la Iglesia Católica hay que saber que se sale uno. Por eso decía Monseñor Lefebvre que esa decisión no nos pertenece a nosotros, porque no sabemos si sabe o no sabe el Papa que no tiene la fe católica y que se sale de la Iglesia. No sabemos. Entonces, esa decisión o esa determinación, eso lo va a determinar un papa futuro, alguien que se convierta, un papa que se convierta, que diga en nombre de la iglesia si estuvo excomulgado o si fue papa o no fue papa. Eso le corresponde a una autoridad divina, que Dios le dé la autoridad en el futuro para decidir. Pero mientras tanto, suspendemos juicio, no sabemos, no podemos saber. Por lo tanto, como no sabemos, y Él es la figura visible en este momento en la jerarquía, en la autoridad, en la estructura que Dios puso, uno reza por Él, por su conversión. Pero en cuanto que sabemos, la pregunta es si estamos en comunión o no con Él, asumimos que, como no podemos tomar esa decisión nosotros, asumimos que sí. Pero estar en comunión con Él no significa el compartir la misma doctrina. Es una de las barbaridades y herejías y errores de los sedevacantistas. Dicen que porque lo consideramos dentro de la iglesia, entonces comulgamos con Él. No es cierto. Eso es no entender el dogma de la comunión de los santos. La comunión de los santos es estar injertados en el cuerpo místico de Cristo por el bautizo. ¿Sí? Comulgar con Cristo. ¿Sí? Y uno puede ser un miembro muerto, un miembro infiel, pero sigue siendo parte de la iglesia católica. Si se sale o no, eso depende de la persona que sepa que se sale o que voluntariamente se salga. Por eso, si una rama muerta en un árbol, no significa que la rama viva esté en comunión con esa rama muerta. No significa. O sea, es que hablan sin sentido la gente, los vacantistas, hablan sin sentido. Que uno rece por él o que lo considere parte de la Iglesia Católica, que lo considere papa, no significa que uno comulgue con él. ¡Qué barbaridad! Si precisamente la comunión es comulgar con Cristo. Entonces la pregunta no es si uno comulga con él, más bien la pregunta es si él comulga con nosotros o con Cristo. Que es algo que sabemos que por la fe no, pero no se sale de la Iglesia Católica porque no sabemos, no podemos dar esa sentencia, entonces suspendemos el juicio. No lo podemos sacar, no lo podemos declarar formalmente fuera de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, como no lo podemos sacar y no podemos declarar que no es papa porque no somos papas, nosotros no tenemos autoridad divina para declararlo. San Roberto Vilarmeno no tiene la autoridad divina en este momento para declarar que no es papa tampoco. Entonces nos suspende juicio. Y decimos, no podemos declarar, Dios va a declararlo en el futuro. Entonces, por lo pronto, esa es la explicación de la comunión de los santos. Sí, gracias a todos, la bendición.